Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí a Javier Orgaz, esta vuestra casa. Bueno, en realidad es la mía, pero bueno, yo que os hago partícipes absolutamente de todo. Bueno, pues sorpresa olfativa, que no es tanta sorpresa porque ya la tenía más que probada y testada. Lo que pasa es que no me había animado a hacer todavía la review de esta Scandal Jean Paul Gaultier Le Parfum. Así que, señoras y señores, como ya no hay intro, pues vamos a atacarle. Claro que sí. Notas de salida, corazón y fondo de este perfumón. Spoiler. Las notas se resumen a tres: geranio, tenemos luego el haba tonka y el sándalo. Salida, corazón y fondo. Geranio, salida, corazón tonka y fondo sándalo. Hay muchísimo más porque efectivamente esta fragancia es cítrica en la salida, pero ya está acompañada de ese dulzor que va a ir todo el tiempo durante la evolución de la fragancia. Que nadie se piense, y vuelvo a repetir porque yo creo que aquí hay mucha confusión con respecto a lo que es el aroma del geranio. El geranio no huele a una planta aromática, huele a rosa verde. Que quede muy claro, el geranio, el aroma que tiene es de rosa, y esta rosa precisamente está endulzada por el haba de la tonka. El haba tonka, pero es haba Sevilla, tonka, que tiene esos tonos y esos toques que son vainillísticos, pero sin serlo, Ojito, cuidado, tiene esas reminiscencias de vainilla. Pero también hay que sumarle que efectivamente el poder de esta esencia, de esta fragancia, recae también sobre las frutas. Tiene tonos antioxidantes. No es un dulzor que vaya solamente con esas notas de tonka, está compensado por supuestísimo con cítricos, y con cítricos además que pueden ir perfectamente de la mano de lo que es una mandarina madura, y luego después pasamos a lo que serían los frutos, las bayas las bayas y frutos rojos antioxidantes, pues las moras, las zarzamoras, el lichi y el lichi no sé si es morado, no, el lichi es blanco, ¿no? Bueno, no me hagáis caso, pero cosas antioxidantes y se notan mucho. Esto que he dicho entre medio es un poco de tontería, pero sepáis que está compensado con fruto rojo porque además es algo que es evidente y obvio. Bueno, pues esas 2 horitas, hora y media, más o menos, dependiendo también de los calores, hacen que esta fragancia sea un auténtico gustazo. Creo que es una fragancia que también es muy, muy juvenil. Una persona madura se lo puede poner también sin ningún tipo de complejo, porque además tiene cierto toque y es un dulzor que no termina de ser muy machacante, pero te lo puedes poner vestido sport. Entonces con tus pantalones vaquericos, tu ropa sport, aunque sea más de vestir, te lo puedes poner, te queda muy elegantona, porque es un dulzor súper agradable, no es algo machacante. Creo que también le rinde muy buen homenaje a la Eau de Toilette, y a mí precisamente la Eau de Toilette no me gustaba nada, pero aquí reconozco que me ha ganado el corazoncito y que posiblemente, no os digo que no, pues en un futuro, lo que pasa es que claro, tengo que estar comprando perfumería todos los días, pudiera caer. O sea que es una opción. Vamos a ser sinceros, no me la voy a comprar porque hay que ir a otras cosas, evidentemente, dentro del canal, pero para un regalo estaría fenomenal. O sea, quedas súper bien. Si estos tonos semiseudo, no solamente ya dulces con estos tonos de fruto rojo, van también muy acompañados de tonos balsámicos, lleva resina y da toque balsámico, con lo cual esa impronta de Jean Paul Gaultier la tienes. Aquí Puig lo ha hecho muy bien porque sigue manteniendo una historia común con respecto a lo que es la perfumería de Jean Paul Gaultier. Quizás más, y como ya dije en un principio con respecto a lo que es el Eau de Toilette, hacia lo que es el perfume femenino Scandal, porque el Eau de Toilette masculino recuerda al femenino, pero aquí sí que tiende a irse más, no tanto al femenino, pero sí al masculino, y genera otro tipo de comportamiento completamente distinto que hace que en lugar de irse hacia el sector femenino, se vaya más hacia el emal, por esos tonos balsámicos semiseudomentolados que se van quedando en el ambiente conforme va evolucionando la fragancia. Y esto yo lo agradezco mucho porque en lugar de irse hacia la parte femenina, vaya directamente encaminado y orientado hacia lo que es la perfumería masculina de un Le Mal dentro de Jean Paul Gaultier. Y vuelvo a repetir, el geranio huele a rosa, no huele a otra cosa.
El matiz de Abatonka ya está dicho y el sándalo no es un sándalo ahumado. De hecho dan estas notas y se quedan súper cortas, de verdad, porque no son notas reales que sean las imperantes dentro de la composición. Aquí hay muchísimo más y lo chulo hubiese sido que te den más cositas a las que agarrarte, pero tampoco hace falta escudriñar en exceso a nada que se conozcan cómo funciona la materia prima y cómo se están haciendo las cositas últimamente dentro de Puig para saber que han intentado agradar tanto al sector femenino como al masculino. Es una fragancia muy fluida, una mujer se la podría poner perfectísimamente, pero claro, jugamos con el rollito de que tenemos ahí bálsamos y están... porque es una fragancia balsámica, se termina haciendo balsámica al final, entonces a lo mejor a una mujer la puede encontrar más en el ímpetu y en el rollo masculino evidentemente, pero también se la pudiera poner, porque claro, con esos dulzores en la salida, con toques florales, con tintes verdes, porque los tiene, pues efectivamente ahí tenemos algo que a las chicas les puede gustar mucho y puede hacer que triunfe. Una fragancia que me gusta, esta Le Parfum, para el invierno, muy de invierno, para el verano por las noches, sumamente ponible y creo que hasta incluso efectivamente pudiera dar muy bien la cara en actos BBC, bodas, bautizos, comuniones, etcétera, 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 porque tiene mucha prestancia, tiene cuerpo y además yo creo que está muchísimo mejor hecha que la primigenia, la primera Scandal para hombre, con diferencia. Creo que es un Frankenstein sumamente bien hecho, bien ejecutado y le gana la partida a la primera. Me vuelvo a repetir, lo sé, pero es que es cierto. Creo que es una fragancia que además me ha ganado mucho más conforme ya le he dado más tiempo. Y esta sí que no es como por ejemplo la anterior, que hay que darle tiempo para que te guste y te enamore. No, esta gusta al principio, esta sí que gusta, esta sí que dije yo, uy, mira qué guay. Pero claro, tenía prioridades a la hora de hacer las reviews y la fui dejando. Pero tengo que deciros que está aprobadísima en el canal. Bien, vale, estela, proyección, la duración de la fragancia que supera las 10 horas, los cumplidos los vais a tener, lo tenéis garantizado porque a las chicas les gusta, tiene ese fondo y ese final que va a recordaros mucho más a un Le Mal que no al Scandal, porque por esos tonos semi-pseudo-mentolados balsámicos que tiene, y se vuelve mucho más masculina, deja de ser tan fluida en la progresión. El sándalo, vuelvo a recordar, no es un sándalo ahumado, no hay nada quemado por aquí, es en la madera tal cual, cuando la coges la cortas y está aromatizando todo lo que es este fondo de fragancia. Y aunque no vengan declarados, tengo que deciros que los frutos rojos aquí están jugando una baza importantísima dentro de la fragancia. Esto no solamente está sustentado en 3 notas de mierda, porque no es así. Estas 3 notas no son lo suficiente y aquí hay muchísima injumbia. Pero me gusta sobre todo es que hayan vuelto a retomar ese homenaje dentro de Scandal a la línea de Le Mal. No me parece feo, pero también entiendo otra cosa y aquí es la parte crítica que tengo que hacer, es que deberían de haber cogido una impronta completamente distinta y olvidar a Le Mal, que yo creo que ya va siendo hora de que lo vayan olvidando y que vayan haciendo pues Le Mal porque vaya por su lado y los otros que también vayan por su lado. Pero ya tantas reminiscencias Le Mal creo que es pues ya pasarse un poquito. Creo que si van cogiendo y van haciendo otra cosa, pero esta fragancia tengo que decir que es vamos a darle un 9, ¿vale? Vamos a darle un 9, porque el 10 sería si no terminase pareciéndose a Jean-Paul Gaultier Le Mal. Si no se pareciese a Jean-Paul Gaultier Le Mal en el secado total y absoluto, entonces ahí diría, venga, ole mi niño, que guay, un 10. Pero así lo voy a dejar en un 9 porque tanta reminiscencia hacia Le Mal me parece también abusar un poco. Pero tengo que reconocer que es una fragancia súper gustosa. Lejos de todo esto, señoras y señores, me parece que ya está. Poquitas cosas más y demasiado estirado yo el chicle con 3 notas, ¿eh? Porque tengo que decir que es impecable. A pesar de que no tenga ese 10, tengo que decir que es una fragancia impecable. Y además recomendable para el regalico típico ya de Navidad, que en estas fechas que se avecinan. Perfecta. Señoras y señores, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.